Señor le bendiga a todos, hermanos. En esta noche estamos acá para dar continuidad a lo que hemos iniciado y cada vez que me pongo a mirar el proverbio, digo, falta mucha tela por donde cortar. Pero me he dado cuenta, mis amados hermanos, que la palabra de Dios se debe estudiar sin prisa, pero sin pausa. O sea, no hay que ir muy rápido, pero siempre hay que hacerlo para ir sacando este provecho. Y siempre ante la contemplación del estudio de la palabra de Dios, siempre nos sentimos como tan pequeños delante de la palabra, porque realmente hay tanto allí que espera por nosotros para que nosotros sepamos acerca de ello, que realmente, siendo honestos, no nos va a dar la vida para nosotros explorar toda la palabra. Sin embargo, la palabra sigue sosteniendo nuestra vida. Lo que encontramos en ella se vuelve completamente útil para nosotros comprender y vivir conforme a Dios ha establecido. Y es una palabra que sostiene al pueblo de Dios, le alimenta de manera espiritual y también es una palabra que viene al corazón del pecador y le convence de pecado por el poder del Espíritu Santo. Así que, hermanos, nosotros vamos a Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4 y vamos a leer del versículo 10 al 19. Esa es la sección que nos ocupa y me parece a mí que es la última del mes, así que será aún hasta la próxima. En la voluntad del Señor aguardamos a las oportunidades que tenemos de ser bendecidos por su palabra. De verdad que para mí es un gran gozo cada martes poder compartir con ustedes por esta vía, aunque siempre le digo a los hermanos de Pensilvania, de 126, que me gusta más compartir en vivo, ¿verdad? Ya, cuando he tenido la oportunidad de ir, porque el calor humano y la confraternidad en el pueblo de Dios es algo que es de gran regocijo, porque finalmente nos damos cuenta que lo que nos une es el mismo Espíritu de Dios que nos ha llamado a la salvación. Y como oraba el hermano hace un momento, hay como cuando podemos agradecer a Dios por la salvación que nos ha dado, eso es como un gran privilegio para nosotros formar parte del pueblo de Dios. Así que vamos a Proverbios capítulo 4 del 10 al 19 e introduce con una frase típica en el libro de Proverbios, que es, oye, hijo mío. En la semana pasada iniciaba con un oíd hijos y aquí sigue con la misma enseñanza. Ahí tenemos el contexto de que Salomón está enseñando a sus hijos, pero esta misma voz de Salomón, inspirada por el Espíritu Santo, también tiene o aguarda la voz de Dios hablando a nosotros hoy en día, como a hijos también. Entonces dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella. Pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Amén. El Señor bendiga su palabra. Señor, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad más que nos das, en la que otro martes tenemos oportunidad de reunirnos por esta vía para gozarnos en tu palabra. Una sola petición quiero hacerte, Señor. Permite que tu Santo Espíritu dirija tu palabra y que podamos nosotros ser instruidos por ella
y que esta palabra venga a nosotros y nos haga no solamente los oidores atentos, sino también los cumplidores o los hacedores, que una vez reciben tu palabra, van a ponerla en práctica. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser instruidos por tu palabra en nuestras congregaciones, pero también en nuestros hogares, en nuestras labores, en nuestros lugares de frecuencia, en donde quiera que estemos, que podamos vincular lo que es nuestra fe con nuestra vida misma, para honrarte y glorificarte, para también ser de bendición a otros que nos rodean. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos acá una vez más ante el proverbio y vamos a hablar acerca de dos caminos que a la vez simbolizan dos destinos. Vamos a ver cómo nosotros en nuestro diario vivir estamos manifestando lo que es una elección de un camino de sabiduría o un camino de maldad. Hay dos, solamente hay dos lugares. Hay un refrán que dice, o estás en la barca o estás en el mar. O sea, que, como que no hay un punto intermedio ni hay una tercera base en esta vida de fe, sino que solamente hay personas que son sabios o personas que son pueblo de Dios y personas que no son sabios, personas que son completamente, se le pudiera llamar impíos. Miren, ya nosotros hemos hablado bastante del proverbio y hay preguntas elementales del proverbio que si nosotros la haríamos, quizá deberíamos ser capaces de contestar. Por ejemplo, sabemos que el autor fue Salomón. Y no tenemos que entrar en esa discusión que mucha gente se embarca. Hay gente que se embarca en discusiones infructuosas o discusiones estériles en las que ellos dicen, yo voy a probarte que la Biblia fue escrita por hombres. Bueno, eso no hay que probarlo, eso ya lo sabemos. La Biblia fue escrita por hombres, pero siempre hacemos el énfasis que los hombres que escribieron la Biblia fueron hombres inspirados por Dios. O sea, como que ahí es donde está la diferencia del asunto. Ahí nosotros tenemos que decir, claro que sí, tú tienes razón. La Biblia la escribió hombre, pero no fue un hombre que empezó a inventar cosas de su corazón, cosas de su mente, o cosas que le parecían a él importantes según la moda de la época, sino que es una palabra que a pesar de que fue escrita hace varios siglos, es una palabra que sigue tan vigente como el periódico que va a salir mañana, y es porque se renueva cada día. O sea que es una palabra que no tiene comparación. Entonces, Salomón acá siempre está dando consejos, como decíamos, consejos de talante o de corte paternal. Son consejos paternales, como cuando un padre, cuando digo un padre en todo el sentido de la palabra, porque a veces hay padres que lamentablemente no cumple con lo que es la crianza de sus hijos. O sea, nunca han aconsejado a sus hijos, no hacen tal tarea. Sin embargo, Salomón muestra un modelo paternal que es el modelo que Dios establece, que debe haber un padre que aconseja. Y Salomón está aconsejando a sus hijos, pero como les decía hace un momento, no solamente podemos ver a Salomón aconsejando a sus hijos, sino que tenemos que ver en la naturaleza inspirada de la palabra a Dios mismo aconsejándonos a nosotros como sus hijos en esta palabra. Entonces, en los versículos de 10 al 19 del capítulo 4 nosotros encontramos un gran contraste, un gran contraste. El contraste es un modo de enseñanza en Proverbios. El contraste es una comparación entre una cosa y otra. Nos damos cuenta que en este pasaje vemos un contraste que habla de la sabiduría que lleva a la luz y a la vida, lleva a la luz, ¿verdad? Que dice que es como la aurora, que conforme avanza se hace más clara, así es la sabiduría de Dios, como esta aurora que cada vez nos muestra con más claridad el mundo en el que vivimos. Y sabemos, hermanos, que Proverbios es uno de estos libros que está preocupado en gran manera por instruirnos en la forma de vida que tenemos. Por ejemplo, no es un libro que está ya dando teorías acerca de teología, sino que es un libro que está diciendo se debe vivir de esta manera o esta es la forma que debemos andar. Y por otro lado, hace el contraste de los que rechazan la sabiduría y dice que estos que rechazan la sabiduría están rechazando la luz de la aurora. Por rechazar la luz de la aurora, que es la sabiduría de Dios, entonces ellos van en oscuridad. Ellos van rumbo a destrucción y dice que su pie va por lugares que ellos ni siquiera conocen. Entonces, realmente, hermanos, para iniciar a modo de reflexión,
nosotros tenemos que pensar que cada día nosotros tomamos, como decía hace un momento, tomamos decisiones que nos acercan o nos alejan de un o de otro camino, de esos caminos de sabiduría o de necedad. Y este pasaje nos recuerda que seguir la sabiduría divina no solamente es correcto, seguir la sabiduría de Dios no solamente es correcto, sino que es algo vital para nuestras almas. O sea que no se trata nada más de que el Dios ha mandado que se haga lo correcto, sino que hay una profunda necesidad de que nosotros obedezcamos a Dios a causa del pecado que hay en nosotros, a causa de nuestra naturaleza, lo necesitamos. Necesitamos a Dios. Y cuando nosotros le predicamos la palabra a mucha gente quiere entrar en un dilema en el que ellos dicen, bueno, yo quizás me convierta algún día. Como que ellos entienden que ellos pueden llegar a hacer algo como esto algún día, pero ellos no han dado como la realidad, no han visto la realidad de que hay una profunda necesidad en su alma, que no se trata de que quizás tú lo hagas, es que si te das cuenta de tu condición, correrías inmediatamente a los pies de Cristo para que Cristo te salvara. Entonces, lamentablemente a veces esto se entiende poco, incluso mucha gente presenta el mal como un reino, el reino del mal, y a veces pareciera que el enemigo también tiene un reino que rivaliza con el de Dios, pero no. El reino del mal está bajo condenación juntamente con el pecado. Entonces, por eso es que nosotros predicamos la palabra y la gente debe saber que deben huir de la ira venidera, pero la ira venidera no viene del enemigo, la ira venidera viene del juicio de Dios en contra del pecado. Entonces, son cosas que deben estar claras en nosotros a la hora de nosotros enseñar acerca de la palabra. El primer punto que vamos a ver, hermanos, va del versículo 10 al versículo 13, del versículo 10 al 13, y habla acerca del camino de la sabiduría que conduce a la vida. La sabiduría es vida, o la sabiduría da vida. Dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Mira lo que dice aquí. Entonces, Salomón acá comienza con lo que es una invitación. Comienza con una invitación a que a escuchar y a obedecer. Escuchar, obedecer. Ahí está la dualidad o el dúo que necesitamos. Necesitamos escuchar la palabra y obedecerla. Entonces, la sabiduría no es algo que se obtiene por accidente. No nos hacemos sabios accidentalmente, sino que debe haber en nosotros una atención a la palabra de Dios y una disposición del corazón. Eso como cuando el proverbio dice, si tu corazón se inclinara a la sabiduría, o sea, si tu corazón fuese condescendiente a la sabiduría, entonces vas a vivir de manera diferente. Entonces, quien recibe la instrucción divina experimenta bendición y experimenta una larga vida. Ahora bien, no necesariamente en cantidad de años, sino en calidad de existencia. Eso no está diciendo que un creyente necesariamente tenga que vivir demasiados años, o sea, pero hay algo que si somos sabios nos vamos a dar cuenta de algo que pasa allí. Miren, si usted analiza la gran cantidad de muertes que ocurren alrededor del mundo, hay un alto por ciento de las muertes que se reportan que vienen por falta de sabiduría. Personas que eligen malos caminos, personas que van con un ímpetu por la vida, cuya vida se acorta. Entonces, también hay algo de eso allí. Recuerden que el libro de Proverbios es un libro que se aplica de la manera como hemos hablado. Por ejemplo, recuerden la palabra hebrea que hemos citado tantas veces, que es la palabra jofná. La sabiduría en hebreo, que es un tipo de sabiduría que se llama como sabiduría práctica. Normalmente en el mundo en el que vivimos, cuando se nos habla de conocimiento, de sabiduría, de educación, de adquisición de conocimiento, pensamos en un montón de teorías que se llegan a acumular en la mente del hombre, pero Dios no lo ve de esa manera. Dios no mira a su pueblo como un grupo de personas acumuladoras de conocimiento, sino que Dios espera que pongamos por obra todo lo que nosotros, Dios nos revela en su palabra. Miren, yo recuerdo hace mucho que a mi madre la intervinieron quirúrgicamente de una pierna hace varios años y fue un proceso bastante delicado del cual ella se recuperó, gracias a Dios, pero siempre me producía mucha curiosidad cómo el médico que la operó a ella, que era un excelente médico,
pero muchos de los consejos que él daba no los ponía en práctica, porque él decía, mira, que la gente tiene que cuidar la salud, tiene que todo, pero él no cuidaba su salud, por el hecho de que fumaba mucho, hacía como muchas cosas que no eran, y yo decía a veces, eso no es lo que Dios espera de nosotros, Dios no espera que nosotros digamos a la persona, hey, cree en Cristo, sin embargo nosotros vivimos como si fuéramos impíos, ¿verdad? Como si Dios no tuviese nada que ver con nosotros, entonces hay que tener ojos sobre eso, recuerden que... Hay un llamado que Dios hace en su palabra. Por ejemplo, en una ocasión Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado de tu doctrina y ten cuidado de ti mismo. O sea, cuídate tú mismo también. Cuida que tú vayas creyendo lo que tú enseñas, porque una de las cosas más tristes es que nosotros podamos tener la oportunidad de evangelizar, pero seamos gente falto de fe, falto de gozo en el Señor. Entonces, esto como que es contradictorio. Si yo digo a una gente, tú tienes que venir a Cristo, es porque yo creo que Cristo verdaderamente me ha salvado. Entonces, eso repercute mucho en el gozo de la salvación. Ahora bien, Dios nos llama a nosotros a permanecer en su palabra, a no desviarnos ni a izquierda, ni a, o sea, no perder el rumbo. Y esto implica disciplina espiritual. Por ejemplo, nosotros tenemos que ocuparnos en este mundo material, tenemos que ocuparnos de las disciplinas espirituales. O sea, tenemos que ocuparnos en las cosas que Dios nos ha puesto por delante. Por ejemplo, leer la Biblia. Hay que tener encuentro con la palabra. Recuerden que la sabiduría no es un accidente, sino que debe haber en nosotros una intención. Una intención. Por ejemplo, como Salomón se dio cuenta que necesitaba sabiduría de Dios para poder lidiar con el pueblo. Así mismo nosotros tenemos que ver en nosotros mismos nuestra profunda necesidad de la palabra de Dios y decir, Dios, yo necesito, de verdad, Dios, yo necesito que tú me des sabiduría. Pero esto no va a llegar a nosotros de manera accidental ni de manera fortuita, sino que hay que leer la palabra, hay que hacerlo de manera intencional, tener encuentro con la palabra, hay que orar, hay que congregarse, hay que andar en integridad. Entonces, la obediencia al consejo de Dios nos protege de muchos males que acortan la vida y destruyen la paz interior. La palabra nos ayuda a quedar como fuera de muchas cosas. Por ejemplo, a veces en el campo psicológico, que es al que me dedico a nivel de profesión, en el campo psicológico a veces usted ve personas que tienen situaciones, dolencias sentimentales, porque no estamos hablando de lo físico orgánico, sino de lo mental. Entonces a veces hay personas que dicen, vienen por consulta, ¿verdad? Vienen y te visitan y de repente uno pregunta siempre después de hacer una pequeña historia, después de hacer una pequeña historia de hábitos de la persona, de saber, quizá explorar un poco, como hace quizá un médico. Luego uno intenta saber el motivo de la consulta, por qué vino, qué es lo que le sucede. Entonces a veces la persona dice, mira, me pasa esto, de repente mi calidad de vida se ha visto afectada por tal o cual situación. Entonces ahí nos embarcamos en un proceso para intentar dar solución al asunto. Pero muchas veces la psicología como tal se queda corta para tratar los problemas del hombre. Porque a veces se habla mucho, se indaga mucho, pero se deja al hombre con el mayor problema, el cual es el pecado. O sea, el pecado es el principal problema del hombre. Todos los problemas que vemos en la humanidad se derivan propiamente del pecado. Entonces, necesitamos la sabiduría de Dios para que entendamos el mundo en el que Dios nos ha colocado. Por ejemplo, recuerden que la palabra nos enseña que esta sabiduría de Dios fue la creadora de este mundo. Dios crea el mundo porque Dios es un Dios sabio. Entonces, estos mismos principios que Dios aplica para crear el mundo son los principios que Dios también nos da para vivir en él. O sea que hoy tenemos muchos expertos que andan hablando, diciendo, mira, la vida es esto, la vida es lo otro, pero ellos están equivocados, porque ellos están hablando de manera ajena a lo que Dios ha establecido. Entonces, eso tiene que quedar claro para nosotros. Nosotros no necesitamos consultar otras fuentes, no necesitamos ir a un lugar donde nos digan algo especial, sino que la palabra de Dios no tiene, simplemente no tiene comparación, ni siquiera tiene una competencia que se le pueda asemejar.
Ahora hay cosas que humanamente el hombre ha aportado a la ciencia, el hombre ha facilitado cosas, y aún lo que el hombre ha facilitado lo ha hecho porque es hecho a la imagen y semejanza de Dios. O sea, es porque es inteligente porque Dios lo ha creado de esa forma. O sea, que aún la sabiduría que llega al hombre, muchas veces el hombre se jacta de tenerla, pero es prestada, es dada por Dios. O sea, es como que Dios intuye al hombre para que el hombre pueda hacer el bien, pero realmente Dios es el principio de todo. Entonces, en el punto número 2, que va de los versículos 14 al 17, nosotros vemos que el otro camino, ya vimos el primero, este camino de sabiduría que conduce a la vida. En el 14 al 17, nosotros vemos el camino de los impíos que conduce a oscuridad. La gente que vive sin Cristo ni siquiera sabe a dónde se dirige y ellos juran que sí. Ellos juran que viven una vida, ellos desconocen totalmente y por eso en un salmo como el Salmo 73, que dice que la vida de ellos termina como una pesadilla, como que se ven bien mientras están en la tierra, se ven con seguridad, se ven incluso a veces mucho mejor que nosotros que somos de la fe, pero dice que su vida termina de manera repentina, como si hubiesen estado en una pesadilla, como algo que es simplemente arrebatado de manera repentina. Sin embargo, nosotros no. Nosotros tenemos a Dios, el creador de los cielos y la tierra, que nos está esperando allá, al final de los tiempos o al final de nuestra vida, porque Pablo dice, muerto al cuerpo, presente al Señor. O sea que realmente nosotros tenemos un destino diferente al de las personas que viven sin Cristo. Entonces, el camino de los impíos conduce a la oscuridad, el 14 al 17. Dice acá, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. O sea, ahí hay una advertencia clara. No dice, de vez en cuando puedes entrar o a veces es bueno que no entres. O sea, dice, no entres. O sea, no andes o no vayas o no vivas conforme estas personas viven. Entonces, aquí el Padre advierte enfáticamente, evítalo. Simplemente no pases por él. O sea, que tu pie no se ha colocado en el mismo cauce que ellos viven. Entonces, ahí hay una división. Nosotros no vivimos igual que la gente que no tiene a Dios. Nosotros tenemos una vida diferente. O sea, los impíos viven atrapados en la maldad. Pecar se vuelve su diario alimento. Dice que no descansan ellos cuando no han hecho que alguien peque, porque viven para eso. No pueden descansar sin hacer tropezar a otros. O sea, que hay como un deseo ahí, así como Dios nos ha salvado y ha colocado en su pueblo una intención de que su pueblo se mueva para el avance del reino de los cielos, así los que no están en la fe tienen una intención. Entonces, a veces me toca aconsejar a los jóvenes en esa línea, en ese tenor. Por ejemplo, los jóvenes, los más jovencitos, tienen grandes dificultades para vivir en este mundo en el que estamos viviendo. Y cuando digo que tienen dificultades, hablo muchas veces de los jovencitos que están en la fe. Los jovencitos que están en la fe atraviesan grandes dificultades porque a veces ellos ven personas de su misma generación, de su misma edad, y muchas veces ellos dicen, bueno, la muchacha puede ser que esté conociendo un muchacho, el muchacho no es cristiano, entonces hay un principio fundamental para encontrar pareja. Yo siempre digo que la pareja que usted tiene que buscar, en el caso de los solteros en el Señor, tiene que amar más a Dios que a ti mismo. Porque si ama a Dios, ya tiene la garantía de que esto, no que es una persona perfecta, no he dicho eso, sino que lo único que une a una pareja cristiana es una cruz, es Cristo mismo, une esta pareja. Eso es lo único que los une. O sea, como que llega un punto que si yo quiero tener orgullo, si mi esposa quiere tener orgullo, llega un punto que el orgullo de nosotros es confrontado por la cruz de Cristo. Entonces tenemos que, como hijos obedientes, como amantes al Señor, tenemos que volver a reconciliarnos y eso nos ayuda a profesar el verdadero amor. Porque dentro de la fe o del amor a Dios, hay mandatos que dice la palabra que si nosotros amamos al Señor, dice, si tú me amas, sigue mi mandato. Entonces, cuando amamos al Señor, seguimos su mandato. En su mandato encontramos el verdadero amor. Entonces, a veces
a veces ponemos nuestra mente en complicidad, los jóvenes ponen su propia mente en complicidad con el pecado y a veces ellos dicen, ay, pero que fulano no es tan malo realmente, aunque él no sea cristiano, o fulanita, aunque no sea cristiano, es una bella persona, pero sigue siendo un impío. Entonces, lamentablemente la palabra nos dice, no unáis en yugo desigual. Así como el creyente tiene una intención de adorar a Dios, el impío tiene una intención de no adorarlo. O sea, vive bajo un principio diferente. Entonces, el creyente debe reconocer que el pecado es progresivo. El pecado es progresivo. Con un paso, luego se vuelve costumbre. Con un paso, luego se vuelve costumbre y termina en esclavitud. Un pasito, una costumbre, una esclavitud. Entonces, el pecado son cosas como que no debemos darnos el chance ni siquiera o sea, pero a veces nos engañamos, ¿verdad? A veces hay gente que quiere probar que es fuerte y dice, yo voy ahí y yo paso por ahí y no pasa nada. No vayas o no pases por ahí. O sea, si yo entiendo que hay en mí una debilidad con un tema en específico, yo no necesito probar que yo puedo con el tema. Yo necesito alejarme del tema lo más que yo pueda. ¿Por qué? Porque ahí yo voy a ganar la batalla alejándome de lo que no me conviene. O sea que también es de sabios. El proverbio también enseña que el sabio ve el mal y se aparta. Por ejemplo, a veces usted ve que por tradición, a veces yo he visto esos videos que ponen de España, que sueltan un toro y mucha gente empieza a correr delante del toro. Eso es una necedad, porque eso es ponerse a que un animal así, todo furioso, arremeta contra ti y hasta te quita la vida, como ha pasado. Entonces el proverbio dice, el que ve el mal se aparta. Usted ve un problema, usted se quita de ahí. Pero el necio se queda a enfrentarlo, entonces sufre la consecuencia. Entonces eso es algo que tenemos que pensar. No se puede caminar en la senda del mal y esperar resultados de justicia. Nosotros como creyentes no podemos esperar que vamos a tener resultados de justicia si nuestra propia vida está andando por la misma senda que anda la vida de aquellos que no conocen a Cristo. Entonces, yo lo que digo es, hermanos, recordar siempre lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que nuestro Cristo ha hecho por nosotros, nos ha salvado, nos ha amado, nos ha comprado. Y Él nos ha comprado no para esclavizarnos, sino que nos ha comprado para darnos libertad, nos ha hecho libres en su nombre. Pero la libertad en Cristo implica no vivir bajo el yugo del pecado, o sea, es como que abandonar la vana manera de vivir que hemos aprendido, o sea, abandonar eso nos da como la verdadera libertad. Y para eso Cristo nos ha comprado, para darnos este nuevo camino. Así que debemos mantener a distancia todo aquello que debilita nuestra comunión con Dios. O sea, en esa advertencia de, mira, no ande por ese camino, ni se te ocurra pasar por ahí, eso implica que tenemos que alejarnos de todo lo que debilite nuestra comunión con Dios. Y así, por casualidad de la vida, hemos estado practicando una nueva costumbre, hemos estado frecuentando algo nuevo y esto nuevo está de cierta manera apagando la llama que Dios ha puesto en nosotros. Entonces, esto no necesariamente es algo que sea para nosotros y eso aplica para cualquier sencillez. A veces no tiene que ser una cosa, qué mal, no estoy haciendo nada muy malo que digamos, pero cualquier cosa que ande por ahí que nos debilite, debemos abandonarla, ya sean amistades, ambientes, hábitos. O sea, que el que quiere vivir en la luz no puede entretenerse en la oscuridad. O sea, que son cosas diferentes. Y el tercer, la tercera parte, que va del versículo 18 al 19 nos enseña que la luz del justo brilla cada vez más. Por ejemplo, miren, nosotros podemos ver las diferentes visiones, las diferentes cosmovisiones que tienen muchos grupos. Y hay grupos que le gusta hacer mucho énfasis en el hombre. Hay grupos que encumbran a los hombres de una manera que se ve hasta con cierto toque de exaltación, de orgullo humano, de idolatría humana.
Y a veces hay personas que hablan de tal persona que tiene tal característica, que tiene una unción, que tiene esto. Pero nosotros tenemos que ser bastante claros en esto. La luz del justo brilla cada vez más, versículo 18 al 19, pero no brilla por nosotros, brilla por la luz de Cristo. O sea, como que es una de las mejores cosas que yo puedo encontrar en la palabra, en el pueblo evangélico fiel a la palabra, es que la palabra siempre nos enseña de dónde viene nuestra salvación. Hoy por hoy tenemos gente que te dicen, yo estoy ganándome mi salvación, me la estoy ganando porque yo hago esto y yo hago el otro. Y de repente se sienten como más espirituales que los demás, se sienten, pero es que Cristo es todo para nosotros. Cristo nos ha salvado. Él gira, en él, todo gira en torno a Él. O sea, es algo que muchas veces no tenemos ni siquiera una forma de expresarlos en nuestra propia lengua común, porque es que Cristo es demasiado grande. Entonces, se nos dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, miren, la vida del justo se compara a esta luz de aurora que crece en claridad, firmeza y esperanza. Crece en claridad, ¿por qué? Porque hemos dicho, el libro de Proverbios es un libro de sabiduría práctica que se nos ha dado y es un libro que, miren, la Biblia contiene de todo. La Biblia contiene de todo tipo de género literario. La Biblia tiene poesía, la Biblia tiene historia, la Biblia tiene epístolas, tiene profecía, tiene todos esos géneros englobados, pero tiene allí la sabiduría. Y si usted quisiera ponerle catalogar a Proverbio, es como el pensamiento de Dios en práctica. Dios tiene como un gran interés en que su pueblo sepa cómo vivir. Y esto tiene que trascender más allá de los muros de la iglesia, más allá de los muros de los templos. Porque a veces, hermanos, cometemos el error de volvernos especialistas en el templo. A veces el templo aquí y allá y nosotros aquí, el mundo por allá. O sea, eso tiene que trascender a las paredes del templo. O sea, la forma de vida que nosotros expresamos. O sea que se manifiesta en claridad porque si hay una gente, mire, que tiene a disposición ahora mismo la forma correcta de vida, es el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tiene la palabra. Recuerden que todos los seres humanos tienen acceso a la palabra. Y decía el hermano John MacArthur en una ocasión que todos los hombres pueden sacar provecho de la palabra. Por ejemplo, hay hombres que leen la palabra y ellos ven cosas en la palabra y aunque ellos no sean creyentes, ellos sacan cosas de la palabra y la ponen en práctica y funciona. Por ejemplo, hace mucho tiempo yo vi una entrevista que le hicieron a un famoso comerciante dominicano que le preguntaron a él que si él tenía un libro favorito y dijo, sí, mi libro favorito es la Biblia, porque la Biblia, por ejemplo, en un libro como Éxodo, la Biblia nos enseña, perdón, un libro como Génesis, la Biblia nos enseña principios de administración. Por ejemplo, nos enseña cómo el pueblo fue salvado, cómo la descendencia de Abraham y trasciende hasta Éxodo, cómo el pueblo fue salvado por un muchacho que simplemente lo que hizo fue aplicar el principio de administración, guardar el trigo, hacer esto, el otro, aquello. Entonces, te se da cuenta, la sabiduría de la Biblia sirve para vivir, hay claridad en ella. Ahora bien, MacArthur decía, el hombre común puede sacar provecho de eso. Pero el hombre que verdaderamente saca provecho de la palabra es el hombre que cree en Dios y teme al Señor. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que la palabra de Dios es la vida, que la palabra de Dios es la salvación y es la verdadera justicia. O sea, como que a que la gente saque provecho, el máximo provecho, la claridad máxima la tiene el pueblo de Dios, porque Dios nos ha convencido de tales cosas. Ahora bien, se crece en claridad, en firmeza. Nosotros sabemos que la palabra es un fundamento seguro. Dios cumple toda la promesa que ha hecho. Y ahí voy con eso. Por ejemplo, ahorita hablaba de las personas que muchas veces tienen una visión diferente. A veces yo he visto predicadores prometiendo cosas que Dios no ha prometido. Y eso es peligroso. Lo único que nosotros como pueblo de Dios podemos prometer es lo que Dios ya ha prometido, es lo que Dios ya ha afirmado. Y hay una preciosa afirmación que es mayor que todas las afirmaciones que está hecha en la Biblia y enseña que Cristo es la salvación para el hombre y que Cristo murió por nuestro pecado y que se levantó. Eso es el Evangelio. Cada vez que uno le predica eso a una gente, es un fundamento seguro.
Eso es salvación. Eso no es promesa terrenal. Eso no es cosa como la que la gente a veces habla. De que, mira, Dios me dijo que viene algo grande para ti. Dios me dice, o sea, empiezan a prometer un sinnúmero de cosas que son secundarias. O sea, yo sé que Dios puede hacer tantas cosas como Él desea hacer. Dios puede hacer maravillas, Dios puede hacer proezas, Dios puede hacer milagros. El mismo Dios del pasado es el Dios del presente y el Dios del futuro y el Dios de la eternidad, pero vamos a prometer la cosa que Dios ha prometido en fundamento seguro, en su palabra. Eso nos basta y nos da esperanza porque Él cumplirá su promesa. Entonces la sabiduría divina no solamente nos guía. Note usted que la sabiduría divina no solamente nos guía, sino que nos transforma de manera progresiva. O sea, hay un crecimiento en nosotros. Recuerde que cuando nosotros conocemos a Cristo, ocurre en nosotros lo que llamamos un nuevo nacimiento. ¿Y qué es lo que ocurre con un nacimiento? Cuando nace un bebé, nace una nueva vida y ese bebé va creciendo hasta transformarse en un ser cada vez más independiente. Entonces, nosotros a nivel espiritual hemos sido hechos nacer de nuevo y así mismo estamos desarrollándonos espiritualmente hasta ser cada vez más embellecido por la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que la palabra luego enseña en el Nuevo Testamento como la santificación. Nos habla de ese proceso progresivo en el que vamos amoldándonos cada vez más a la conformidad de Cristo. Y a veces, lamentablemente, a veces el tiempo pasa y pasa y pasa y pareciera que hay problemas de desarrollo en muchos hermanos. ¿Por qué? Porque no crecen conforme a la palabra. Todavía cosas que quizá deberían discernir todavía están, o sea, por eso se hablaba de que ya teníamos que ir comiendo sólido. Por ejemplo, la niña mía, la más pequeñita, ya tiene como 8 dientes. Y luche usted porque ella no lo muerda un día, porque muerde bastante duro, pero ya ella está pidiendo otro tipo de alimento que va más allá de la lactancia. La lactancia era lo necesario. La lactancia era lo necesario mientras no haya dentición. Pero cuando nace el diente ya el niño necesita como poner el diente sobre cosas más duras. Entonces yo creo, hermano, que nosotros, precisamente a raíz de la necesidad de la palabra de Dios que tenemos que ir comiendo un poquito más de la sabiduría. Tenemos que ir en aumento. Si usted se ha leído una parte de la Biblia, siga avanzando la parte que le falta, porque hay mucho. Hay muchos tesoros allí esperando que usted los encuentre. Muchas gemas, joyas, diamantes, cosas preciosas, ¿verdad? Que nos van a evitar tantos males en nuestra vida. Como decía el hermano Luis de la Cruz, que decía, si pusiéramos atención al proverbio, poco problema tendríamos, porque es una realidad. Muchas veces un alto por ciento de los problemas en los que nos metemos es porque no aplicamos la sabiduría. Si la aplicamos, mire, estoy seguro de que pocos problemas llegarán. Hay problemas que llegan de manera inevitable, hay problemas que llegan porque el Señor lo permite para también dotarnos de más sabiduría, porque a veces, hermano, tenga cuidado con eso. A veces estamos orando por paciencia, pero la paciencia no llega de manera mágica, la paciencia llega a través de situaciones. Hermanos que oran por paciencia, pues Dios le da situaciones para que ellos la desarrollen. O sea, así trabaja esto. Nosotros nos preparamos en este plano. Si usted quiere saber cómo es que Dios prepara a un hombre, le hace la historia de Moisés. De la gloria de Egipto al trabajo en el desierto. O sea, así es que Dios trabaja. Entonces, ay, yo estaba orando porque Dios me diera paciencia y entonces ahora todo me está saliendo mal. Es que Dios está trabajando para que tú la desarrolles, para que tú lo mires a Él en esas vicisitudes. Ahora bien, aquí está, aquí está. Debemos ir en ese aumento, ser transformados progresivamente. Ahora, en contraste, los impíos caminan en tinieblas, como dice el versículo, y ni siquiera saben en qué tropiezan. Nada más se dan los golpes y ni siquiera saben y siguen viviendo de esa manera. Así que si nosotros permanecemos en Cristo, la luz del Evangelio, hermanos, esa preciosa luz del Evangelio nos hace más semejantes a Él cada día. Aunque hayan pruebas, la dirección divina es clara. Aunque hayan problemas, sabemos con claridad dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer. Como dice la palabra, que te falta sabiduría, pídala, que Dios la da sin reproche. El que esté gozoso que cante, el que esté angustiado que ore, el que esté falta de sabiduría que vaya a Dios y conozca. O sea, como que Dios siempre nos deja todo donde nosotros lo necesitamos. O sea que no es un pueblo desamparado el pueblo de Dios. No somos un pueblo sin dirección, sino un pueblo muy dirigido, un pueblo muy guiado. O sea, la vida del sabio no es perfecta,
Eso debe saberse también, la vida de nosotros no es perfecta, pero es una vida creciente, una vida de gracia en gracia, de luz en luz, una vida que va floreciendo. Y nuestra meta final es la plena comunión con Dios, donde ya no habrán tinieblas, como dice en Apocalipsis, que allá en la santa ciudad dice que no hay sol, porque el Cordero alumbra todo. O sea, la luz de Cristo está llenando todos los rincones de su gloria y ya ni siquiera el sol era necesario. Porque nosotros entendemos que la luz llega cuando llega el sol y el sol se acuesta, llega la oscuridad. Ya el Cordero está como llenando todo en todos y Él es la luz de su pueblo. Así que en conclusión, hermanos, para ir culminando, este texto nos presenta a nosotros dos caminos y solo uno conduce a la vida verdadera. Recuerde que decía hace un momento que hay muchos expertos intentando decirnos cómo vivir y cómo hacer las cosas, pero realmente el que sabe es Dios. Entre tantos caminos, usted dirá, ¿y cómo sé yo cuál es el verdadero? Porque hay tantos que me han presentado. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de él. No se trata de suerte ni de circunstancias, sino de decisiones, de decisiones. El Señor nos llama a escuchar su voz, obedecer su palabra y permanecer en esa senda de sabiduría. Recuerde que la palabra habla de la puerta angosta, la puerta estrecha. La puerta angosta dice que muchos van por ella, pero la puerta estrecha son pocos los que van por ella. Pero recuerde que la puerta estrecha es estrecha en todo su trayecto. O sea, una puerta estrecha que se abre, pero el pasillo también es estrecho. O sea, no se trata de que hay una puertecita estrecha que luego se pone ancha. No, no es así. Es una puerta estrecha y un camino estrecho. O sea, que Dios nos manda a nosotros a permanecer en esa sabiduría sin sacar un pie afuera, sino en ese mismo camino. Así que caminar con Cristo es vivir en la luz, apartarse de Él es andar en oscuridad. Que cada paso de nuestra vida, hermanos, refleje el resplandor de su sabiduría y que nos esté conduciendo hacia su perfecta voluntad. Hermanos, el Señor es el que sabe todas las cosas. Él es sabio de de manera exuberante, de manera infinita. Así que vamos al Señor y seamos fieles a Él y seamos obedientes. Si usted no leyó la palabra en esta semana, pues en esta que entra, léala, consúltele a Dios, porque mucha gente dice, yo quiero que Dios me hable, pero ellos no van a la palabra, a ver la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres que Dios te hable, comienza a tener comunión con su palabra y a entregar tu devoción, tus respuestas en oración, a tener gozo junto a los hermanos. Es una vida preciosa la que Dios nos ha planificado para nosotros en este mundo, que a pesar de que está deteriorado, como hablábamos antes de comenzar la prédica, hablábamos con Carlos ahí un ratito y el otro hermano de Chile también, el mundo anda mal, pero eso no afecta a la victoria de Cristo, sino que Cristo sigue tan triunfante como su palabra lo presenta. Así que oremos al Señor. Padre que estás en gloria, te damos gracias una vez más por concedernos el privilegio de usar tu palabra. Mira que ya por esta ocasión hemos terminado. Bendice a los hermanos en gran manera. Permite que todos podamos gozarnos en tu palabra y que tu palabra cumpla en nosotros el propósito para el cual fue diseñada. Sabemos que tu palabra cumple con edificar al pueblo, sabemos que tu palabra cumple con salvar al pecador y tu palabra es la verdad. Ayúdanos a gozarnos en ella y a obedecerla y permite que si es tu voluntad en otra ocasión podamos seguir gozándonos y alegrándonos en lo que tú has puesto para nosotros, Señor. Los hermanos que seguirán en el mes que sigue en este ministerio, dale sabiduría, dale entendimiento y que puedan seguir edificándonos con su palabra, con la palabra del Señor. Así que bendícenos a todos. Mira que en unos momentos nos disponemos a descansar. Ayúdanos a estar confiados en ti y gozosos de la salvación que nos has dado. Bendice a los hermanos de Pensilvania, de 126 y de las demás iglesias que se conectan. Bendíceles en gran manera y permite que puedan seguir andando en la luz del Evangelio. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos.